Buenas noches, iglesia. Bienvenidos nuevamente a una transmisión más de Remanente Fiel Renuevo de Dios desde casa. Les damos la más cordial bienvenida. Estamos gozosos porque podemos llegar hasta sus hogares, compartir la palabra de Dios. Gracias por unirse también a alabar, a glorificar al Dios vivo, a nuestro Dios que es grande, fuerte y poderoso. Hoy en esta noche, este jueves, estamos por recibir una palabra de parte de nuestro Dios que ha sido de tremenda bendición para mi vida y que yo sé que será también de una hermosa bendición para la suya. Así es que yo le invito a que cierre sus ojos, a que incline su rostro y que hagamos una oración para dar comienzo. Padre eterno, te damos infinitas gracias porque nos permites estar nuevamente unidos, nos permites estar juntos, nos permites escuchar tu voz, nos permites, Padre eterno, recibir ese alimento espiritual el cual necesitamos todos y cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por tu amor, gracias por tu fidelidad, gracias porque hasta el día de hoy tú has estado con nosotros, porque no nos ha hecho falta absolutamente nada. Y en esta noche estamos dispuestos a escuchar tu voz. Yo quiero darte las gracias por nuestros pastores, gracias por nuestros líderes, gracias por la congregación, gracias por aquellos que se están uniendo por primera vez a esta transmisión. Gracias, Padre eterno, porque hemos podido ver tu grandeza, hemos podido ser testimonio de lo que tú has hecho en medio de nuestras vidas. Padre, háblanos hoy en esta noche. Estamos hambrientos de ti, estamos necesitados de conocer más de tu palabra, estamos necesitados, oh Dios, de saber qué hacer para poder seguir avanzando, para poder seguir confiando en ti, Padre. Gracias, Señor. Aquí estamos. Yo te pido que tú me uses en esta noche, que tú hables a través de mi vida. En esta noche pueden decir, mi Dios es real, mi Dios es fiel. ¿Sabe? Yo quiero empezar a escudriñar la palabra de Dios, así es que yo le invito a que vaya rápidamente a su Biblia y se dirija a Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Repito, Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Y dice esta porción de la escritura, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. Repito, dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. Repito, ¿cuántos en esta noche pueden decir que tienen un Dios fiel? ¿Cuántos pueden decir que nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Padre eterno es fiel? Iglesia, déjame le digo que Dios nunca olvida, que Dios no falta a su palabra. Él nunca habla con duda, nunca va a renunciar a su palabra, no, Él no es así. Nuestro Señor, iglesia, se ha comprometido a cumplir cada una de sus promesas. Nuestro Dios, nuestro Señor, se ha comprometido a cumplir cada profecía, cada pacto que Él ha establecido con nosotros, con la tierra, con el ser humano, con Luis, con Laura, con Emanuel, con Joel, con cualquier persona. Cualquier pacto que Él haya hecho con usted, cualquier compromiso que haya establecido, cualquier profecía, iglesia, Él lo va a cumplir. ¿Y sabe por qué? Porque nuestro Dios, dice la Escritura, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Es por eso, hermanos, que nosotros debemos decir con seguridad que las misericordias de nuestro Dios nunca decayeron, como dice el libro de Lamentaciones. Que las misericordias de nuestro Dios son nuevas cada mañana. ¿Cuántos en esta noche pueden decir que grande es la fidelidad de nuestro Dios? A ver, repita después de mí, por favor. Levante su mano derecha y diga, grande es la fidelidad de mi Dios. Aleluya, gloria a Dios. Yo me gozo en esta palabra. Yo me gozo en esto porque he entendido a lo largo del caminar con nuestro Dios que Él siempre se mantiene fiel. Y me gustaría empezar a definir precisamente qué es la fidelidad.
Amén. Es que ayúdeme, por favor, vaya rápidamente a su cuaderno de notas para que juntos podamos anotar qué es la fidelidad de nuestro Dios. ¿Ok? Y también, iglesia, entender nosotros como personas, cómo podemos demostrar esa fidelidad. Aleluya. Así es que la fidelidad, una persona que es fiel, es aquella en la cual Dios, nuestro Padre eterno, puede confiar. Amén. Es una persona que obedece de una manera muy cuidadosa, a detalle, en absolutamente todas las cosas. ¿Ok? Entonces repito, una persona fiel es aquella en la cual Dios puede confiar. Es una persona que obedece cuidadosamente en todas las cosas. Amén. Siga apuntando, por favor, porque quiero darle un significado más. Una persona fiel es inquebrantable. Aleluya. Una persona fiel no vacila. Iglesia, yo le pongo un ejemplo muy rápido. ¿En quién confiaría usted? ¿En delegarle a lo mejor alguna responsabilidad en una empresa, en algún ministerio? A ver, ponga esto en su mente, por favor. ¿En quién confiaría usted? ¿En una persona que es dedicada, que es apasionada, que siempre está dispuesta? ¿O confiaría usted en una persona que siempre está deprimida, en una persona que no le gusta trabajar, en una persona que siempre se anda durmiendo? ¿En quién? Podría sonar a una pregunta muy obvia, ¿verdad? La respuesta podría ser obvia. Pero iglesia, aunque usted no lo crea, hay mucha gente que sigue poniendo su confianza en estas personas de doble ánimo, siguen poniendo su confianza en estas personas que siempre están viendo las cosas con negatividad, que siempre están pensando en el fracaso en lugar del éxito. Y repito, una persona fiel es una persona que es inquebrantable, una persona que no es de doble ánimo precisamente, que no vacila. Estará de acuerdo conmigo en que el nuestro Padre Celestial. Dios mismo es un maestro en esa fidelidad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque Él cumple sus promesas, porque Él mantiene firme, iglesia, su palabra en absolutamente todo momento. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, quiero darle un último significado. Quiero darle un último significado acerca de la fidelidad. Otro significado que podemos encontrar de fidelidad, aplicado, claro está, en nuestras vidas, podría ser una persona que cumple lo que ha prometido. Repito, una persona que cumple lo que ha prometido. Yo le invito a que meditemos, que reflexionemos en un par de personajes bíblicos del Antiguo Testamento. Y precisamente estos dos personajes bíblicos dieron su palabra, pero ¿qué cree? No cumplieron con su promesa. Así es que yo le invito a que vaya rápidamente a Génesis capítulo 29. Vamos a leer Génesis capítulo 29 a partir del versículo número 25. Repito, Génesis capítulo 29, versículo 25. Dice así: Venida la mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán: ¿Qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué? Pues me has engañado. Y Labán respondió: No se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo. ¿Cuántos años? Conmigo otros 7 años. ¿Qué le parece, iglesia? Aquí encontramos a Labán, quien se comprometió con Jacob en darle a su hija Raquel para que la tome como esposa. ¿A cambio de qué? Dice la escritura, a cambio de 7 años de trabajo.
Iglesia, cuando se cumplió el tiempo pactado de estos 7 años, ¿qué cree que sucedió con Labán? Labán no cumplió con su promesa. Y en vez de darle a Raquel, le dio a su hija Lea. ¿Y qué le argumentaba este Labán a Jacob? Le argumentaba que en su país se acostumbraba primero dar a la hija mayor y luego a la menor. ¿Qué le parece? Repito, podemos observar que Labán, aun cuando le había hecho o le había dicho como este compromiso a Jacob de darle a su hija Raquel, le terminó dando a su hija mayor, a Lea. ¡Qué tremendo! Repito, no cumplió con su promesa, no cumplió con su palabra. Otro ejemplo, el segundo ejemplo que yo quiero hablarle muy brevemente acerca de un hombre que también dio o quiso aparentar un compromiso y no lo cumplió, fue el faraón mismo. Este es otro personaje que no fue fiel a sus promesas. Recuerde, tenemos aquí al faraón de Egipto en el tiempo de Moisés. Este faraón estaba decidido a no dejar que el pueblo hebreo fuera libre. Y usted recordará que Dios envió diferentes tipos de plaga, pero me gustaría recordar y enfatizar una plaga, y es la plaga de las ranas. Dice, vaya rápidamente a su Biblia en Éxodo capítulo 8, versículo 8, repito, Éxodo 8, versículo 8. Dice así la escritura: Orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezcas sacrificios a Jehová. ¿Sí, amén? Entonces, iglesia, dése cuenta que aquí el faraón estaba prometiendo dejar en libertad al pueblo de Israel. Si Dios, ¿qué? Si Dios quitaba las ranas de las naciones de Egipto. Lo que sucedió, iglesia, fue que Moisés oró al cielo, oró a nuestro Dios, pidiéndole precisamente que esa plaga de las ranas fuera quitada de toda esta nación. ¿Qué sucedió? Que Dios quitó esta plaga. ¿Pero qué cree? Faraón no cumplió su promesa. Vaya rápidamente en este mismo capítulo número 8 de Éxodo al versículo 13 y vamos a leer hasta el versículo 15. Dice así la escritura: E hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas, de los cortijos, patios y de los campos. Versículo 14 dice, y las juntaron en montones y apestaba la tierra. Pero viendo Faraón, escuche por favor, versículo 15, pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Entonces, dése cuenta que el corazón del faraón había sido endurecido, no cumplió la promesa que había hecho no solamente a Moisés, sino al Dios Todopoderoso, de dejar libre al pueblo judío, al pueblo de Israel. Y usted recordará que esta no fue la única vez que Faraón prometió dejar ir al pueblo. Lo mismo sucedió con la plaga de las moscas, lo mismo sucedió con la plaga del granizo, por ejemplo, pero de la misma manera, Faraón no cumplió con su palabra, iglesia. Qué tremendo es cuando una persona hace un compromiso, cuando da su palabra y no cumple con ella. Seguramente usted se ha enfrentado en diversas situaciones con asuntos similares, en donde esta otra persona le da su palabra, le da este compromiso, pactan algo y por X o Y razón esta persona se desentiende y no cumple con ello. No cumple con lo establecido previamente, no cumple con lo que ustedes ya habían acordado. ¿Qué es lo que siente usted en su corazón? ¿Qué pasa en su ser? ¿Verdad que se molesta? ¿Verdad que se enoja? ¿Verdad que muchas veces se entristece? Pasan muchas cosas en nuestro interior cuando una persona no nos es fiel.
Ya vimos dos personajes en el Antiguo Testamento que precisamente no cumplieron con este compromiso, con su palabra. No lo hicieron así. Pero déjeme le digo algo hoy en esta noche, iglesia. Nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Padre eterno, nuestro Señor Jesucristo prometió y sí cumplió sus promesas. Nuestro Padre eterno sigue cumpliendo hoy en día cada una de las promesas, cada uno de los pactos y cada una de las profecías que Él ha dado. ¿Cuántos dicen amén? Repito, estos dos ejemplos de Labán, de Faraón, no cumplieron con su palabra, pero Dios siempre, iglesia, escúcheme por favor, Dios siempre va a cumplir su palabra. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Un ejemplo que rápidamente ahorita salta a mi cabeza es el ejemplo de Abraham, cuando Dios le dijo que tendría un hijo. Y usted recordará, vaya rápidamente por favor a Génesis capítulo 18, versículo 10. Génesis capítulo 18, versículo 10, y quiero leerle la versión de Dios habla hoy. Dice así la escritura. Entonces uno de ellos dijo, el año próximo volveré a visitarte, y para entonces tu esposa Sara tendrá un hijo. Mientras tanto, Sara estaba escuchando toda la conversación a espaldas de Abraham, a la entrada de la tierra. Y Abraham y Sara ya eran muy ancianos, y Sara había dejado de tener sus periodos de menstruación. Por eso Sara no pudo aguantar la risa y pensó, ¿cómo voy a tener este gusto ahora que mi esposo y yo estamos tan viejos? Pero el Señor le dijo a Abraham, ¿por qué se ríe Sara? ¿No cree que puede tener un hijo a pesar de su edad? ¿Qué le parece, iglesia? ¿Qué preguntas más tremendas? Siga leyendo, versículo 14. ¿Hay acaso algo tan difícil que el Señor no pueda hacerlo? El año próximo volverá a visitarte y para entonces Sara tendrá un hijo. Al escuchar esto, Sara tuvo miedo y quiso negar. Por eso dijo, yo no me estaba riendo. Pero el Señor le contestó, yo sé que te reíste. Iglesia, qué tremendo. Le hago una pregunta. ¿Qué sucedió con la promesa que Dios le hizo a Abraham? ¿La cumplió o no? Siga leyendo el capítulo número 21, versículo 1 y 2, para que nos demos cuenta si Dios cumplió o no la promesa que Dios había hecho a Abraham. Dice este versículo 1 del capítulo 21 de Génesis, que visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. ¿Se da cuenta que nuestro Dios siempre cumple sus promesas? ¿Se da cuenta que nuestro Dios no se equivoca? ¿Se da cuenta que cuando Dios hace un pacto, hace un compromiso con nosotros, Él lo cumple? ¿Se da cuenta? Es lo que sucede con Abraham, es lo que sucede con Sara al darles este hijo, un hijo de promesa. ¿A cuántos de nosotros no ha actuado Dios de esa misma manera? Yo estoy seguro que en todos y cada uno de nosotros. Dios nos ha hablado, Dios nos ha dado una profecía, Dios nos ha dado una palabra, Dios ha hecho un pacto, un compromiso con nosotros. Te voy a levantar, esos huesos secos ya no serán más huesos secos, sino que ahora serán unos huesos vivos. Yo te voy a levantar en X o Y ministerio, vas a ir a esta tierra, vas a ir a esta nación, vas a ir con tu próximo, con tu prójimo para hablar y Él lo cumple. ¿Cuántos no han precisamente tenido un milagro como este? En donde no podían tener un hijo en lo natural y Dios les da esta promesa y lo cumple. Cuando Dios te dice, te voy a hacer sano y Él te sana. Cuando Dios nos ha dicho, te voy Dios también le dice a Josué que le iba a entregar Jericó. Dios le había dicho a Josué que le iba a entregar a sus guerreros. Es más, que le iba a entregar al mismo rey. Te recordará que tiempo más tarde, cuando la descendencia de Abraham, que es precisamente el pueblo de Israel, estaba en el desierto, caminó a la tierra prometida. ¿Y qué le dijo Dios a Josué? Que le entregaría, repito, en sus manos a Jericó, que le entregaría a sus guerreros, que le entregaría a su rey. ¿A cuántos de nosotros
no ha hecho lo mismo nuestro Dios, ¿verdad que sí? Ha entregado nuestras manos a nuestros enemigos, dice Proverbios. Fíjese, vaya rápidamente a Josué 6, versículo 1 y 2. Josué 6, versículo 1 y 2 dice así: Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. ¿Se da cuenta? Aquí vemos la confirmación de lo que le acabo de decir. Nuestro Señor le dice a Josué: Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Pero déjame te digo algo, iglesia. Lo que nos debe de llamar la atención en cuanto a las palabras de Jehová, en estas palabras que nuestro Dios le expone a Josué, es que aún no había empezado a pelear y aún así Dios le promete la victoria sobre la gran Jericó. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Qué cree que sucedió? ¿Usted cree que Dios cumplió su promesa en darles la victoria? Vamos a verlo. Vaya en este mismo libro de Josué, capítulo 6, vaya al versículo ahora 20. Vaya al verso número 20. Dice así la escritura: Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro, ¿qué pasó con él? Se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Entonces, ¿qué pasó? Dios cumplió su promesa con Josué, Dios cumplió su promesa con el pueblo, claro. Dice la palabra, dice la escritura que el pueblo gritó, que los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, empezó a gritar, el muro se derrumbó, el pueblo subió, se fue a esta gran ciudad y la tomaron. ¿Se da cuenta? Iglesia, desde siempre, escúcheme, desde siempre Dios ha cumplido cada palabra, Dios ha cumplido cada promesa que Él ha dado. Por lo tanto, Dios cumplirá cada una de sus promesas para tu vida. Tú debes de creerlo. Como lo decía el profeta Habacuc, aunque tarde un poco, espérala, porque llegará en el momento preciso. ¿Sí recuerdas este pasaje? Es algo hermoso. Aunque tarde un poco, espera esa promesa. Espera que se cumpla esta promesa, porque va a llegar en el momento exacto, en el momento preciso. ¿Por qué? Por la fidelidad de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de nuestro Dios es inquebrantable. Lo que Él dice, Él lo cumple, iglesia. Ahora, le tengo una pregunta, amados hermanos, amadas hermanas. Quiero hacerles una pregunta y que me lo tomen con mucho respeto. ¿En alguna ocasión le han sido infiel a usted? ¿Le han sido infiel a usted? Y no solamente le hablo de una infidelidad conyugal, no, porque la infidelidad puede venir de un padre, de una madre, puede venir de un amigo, de un líder espiritual, es más, de un hermano en Cristo. Así es que yo le invito a que reflexione en esto. ¿Cómo se ha sentido cuando ha experimentado la infidelidad de alguien? ¿Qué ha pasado en usted cuando alguien le ha sido infiel? Si su padre, si su madre le había prometido algo, si su padre, si su madre, su líder espiritual, su hermano en Cristo había hecho un compromiso con ustedes y no lo cumplió, ¿cómo se sintió usted? ¿Cómo? Decíamos hace unos momentos, triste, enojado, lloró. Yo no sé cómo actuó usted, pero déjeme le digo, iglesia, que nuestro Señor Jesucristo también experimentó infidelidad. Así es, amado hermano, así es, hermana, usted que me está escuchando. Recordará que uno de los 12 discípulos, llamado Judas, ¿qué pasó con él? Lo traicionó. Lo entregó a cambio de 30 monedas de plata. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo!
sorprende y es lo que a mí impacta mi vida y es lo que a mí me hace tomar nuevas fuerzas y seguir adelante. ¿Sabe por qué? Porque aunque a Jesucristo le fueron infiel, Él siempre permaneció fiel. ¿Cuántos dicen aleluya? Aunque a Jesús le fueron infiel, Él siempre permaneció fiel. Recuerde que no mucho tiempo después que Pedro le negó, Jesús murió colgado en este madero. Ahora, le invito a que piense por un momento en cómo se habrá sentido Pedro, el que le había negado, el que había negado a su amigo, a su Señor, a su Salvador, a aquel a quien le había jurado una fidelidad eterna. Y ahora Jesús había muerto. ¿Cómo se habrá sentido Pedro en ese momento? Iglesia, ¿cómo pedirle perdón? ¿Cómo decirle que lo sentía si ya el daño estaba hecho? Si ya era muy tarde, ¿verdad?, para volver atrás. Y usted sabe lo que sucedió después. La profecía continuó y como ya sabemos, al tercer día nuestro Señor Jesucristo resucitó. Fíjese que en la carta de Pablo, en la carta que Pablo escribe a los Corintios, en Primera de Corintios, encontramos algo muy valioso en cuanto a la fidelidad de Cristo. Vaya rápidamente, Primera de Corintios 15, vamos a leer a partir del verso 3. Repito, Primera de Corintios 15, verso 3. Quiero mostrarle lo que Pablo nos enseña a través de estos versículos. Dice así la Escritura. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Versículo 5. Y que apareció a Cefas. Recuerda que Cefas en forma aramea es el nombre de Pedro. Posteriormente dice, y después a los 12. Verso 6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, dice el apóstol Pablo. Qué tremendo. Entonces, iglesia, dése cuenta que Pablo nos dice que cuando Cristo resucitó, al primero que se le apareció, ¿fue a quién? A Pedro. Y si usted en esta noche se pregunta el por qué, yo quiero enseñarle algo que verdaderamente impactó mi vida. ¿Sabe por qué se le apareció primeramente a Pedro? Sí, porque precisamente Pedro le había negado 3 veces. Porque Pedro había hecho a un lado a su mejor amigo, a su maestro, a su Salvador. Esa es la razón por la que Jesús se le presenta de primera instancia a Pedro. Y no crea que el Señor tenía sed de venganza contra Pedro, ni mucho menos. No, 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 claro que no. Más bien, sabía que Pedro necesitaba ser restaurado. Nuestro Señor sabía que aquellos días desde su muerte habían sido los más difíciles para Pedro. ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera estaba tratando como de soportar esta carga de conciencia, ¿verdad? Por haber negado a su Señor. Ahora, fíjese lo que dice Juan 21 del versículo 15 al 17. Vamos rápidamente. Juan 21, versos del 15 al 17. Y que es precisamente, iglesia, donde vemos cómo Jesús restaura a Pedro. Fíjese lo que dice, dice así la Escritura. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Verso 16 dice, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Verso 17 dice, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?
Pedro se entristeció, subraya esta parte por favor, Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le volvió a decir, apacienta mis ovejas. Iglesia, qué tremendo pasaje acabamos de leer. Recuerde que este era un momento especial en donde Jesús acababa de cenar con sus discípulos. Y yo estoy seguro que el Señor sabía que era un momento apropiado, un momento preciso, exacto, para precisamente demostrar nuevamente su amor, para demostrar cómo Él podía restaurar, cómo Él podía perdonar a este hombre que lo había negado 3 veces. Y Jesús le pregunta en tres diferentes ocasiones a Pedro, ¿me amas? Repito, Jesús le hace 3 preguntas. 3 veces le hace la misma pregunta. ¿Me amas? Y dice la escritura, por eso le decía que lo subrayara, dice la escritura que a la tercera vez Pedro se entristeció. ¿Sabe algo? La mayoría de los comentaristas concuerdan con el hecho de que la tristeza de Pedro se debió a que las 3 preguntas le recordaron las 3 negaciones de parte de Pedro. Está tremendo esto, ¿verdad? Entonces, lo que Jesús estaba haciendo era concederle a Pedro la oportunidad de borrar de su memoria precisamente esta triple negación. Y lo que estaba haciendo Jesús era con estas 3 preguntas de ¿me amas? Era hacerle con esta triple ahora afirmación, diciéndole ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Entonces, aunque Pedro fue infiel, aunque Pedro no cumplió su promesa, ¿qué pasó con nuestro Señor? El Señor Jesucristo permaneció fiel. Entonces lo que nos enseña la Escritura es que aunque usted y yo seamos infieles, nuestro Dios siempre va a permanecer fiel. Usted recordará que en 2 de Timoteo 2:13 dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Entonces, así es la Escritura. A mí me impresiona realmente esto que pasa con Pedro y el Señor Jesucristo. Jesús concediéndole a Pedro esta oportunidad de borrar de su memoria esta triple negación con una triple afirmación. Así es nuestro Dios. Así trabaja nuestro Señor. Él quiere restaurarnos, iglesia. Él quiere que nuevamente tengamos esa relación firme, estable, sólida con nuestro Padre eterno. Así es que me gustaría concluir diciéndoles, iglesia, que estamos en días donde la palabra fidelidad tristemente ya no se practica, en donde entre los hombres esta palabra de fidelidad cada vez se va perdiendo más. Para muestra un botón, los políticos, ¿qué pasa con ellos? Prometen, ¿verdad? No cumplen sus promesas. Muchos ministros prometen predicar el evangelio sin ningún tipo de beneficio personal, pero ¿qué pasa? De repente se ven tentados a prostituir la palabra a cambio de llenar sus bolsillos, por ejemplo. Esposos que se prometen estar juntos en las buenas y en las malas, en las riquezas, en la pobreza, en la salud, en la enfermedad. ¿Pero qué cree? Al tercer día y así fue. Él dijo que ascendería a los cielos. Él dijo que iba a sentarse a la diestra del Padre y así
Recuerden que nuestro Dios dijo, harán guerra contra ti, pero no te vencerán. Así es que es necesario creer todas estas cosas. Es necesario que ustedes y yo, iglesia, nos aferremos a cada una de las palabras, a cada una de las promesas que Dios ha hecho para con nosotros, sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que nuestro Señor Jesucristo va a seguir cumpliendo cada una de sus promesas, cada uno de sus compromisos, cada uno de sus pactos? Recuerda, Él no se equivoca. Recuerda, Él no miente. Recuerda, amada iglesia, lo que leíamos en un inicio. Dios es un Dios fiel. Recuerda que es uno de sus atributos. Recuerda que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por eso yo te invito en esta noche, iglesia, a que repitas después de mí. Pero con seguridad, con fe, con certeza. Las misericordias de nuestro Dios son nuevas cada mañana. Nunca decaen las misericordias de mi Padre eterno. Grande es su fidelidad. Repite por favor después de mí. Grande es su fidelidad. Aleluya. Tenemos un Dios fiel. Tenemos un Dios tremendamente fiel. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre eterno, gracias por tu fidelidad. Gracias por hablarnos en esta noche. Gracias por mostrarnos nuevamente cuánto nos amas. Gracias por recordarnos que esa fidelidad siempre está a nuestro alcance, siendo nosotros obedientes. Gracias, oh Dios, porque así como lo veíamos, hubo muchos hombres que hicieron promesas, que hicieron pactos y que no lo cumplieron. Pero nosotros no queremos ser de esos. Queremos hacer compromisos contigo y cumplir nuestra palabra. Queremos ser obedientes, queremos estar atentos, prestos a tu voz, Señor. Queremos cumplir con cada una de esas promesas que nosotros también te hemos hecho a ti, para que tú también cumplas, oh Dios, y sigas cumpliendo cada una de ellas para con nosotros, tus hijos. Gracias, Señor. Yo bendigo a mi hermano, a mi hermana que nos está siguiendo en esta transmisión y que hoy en esta noche ha entendido que tu fidelidad es grande. Y te invito a ti, hermano, que me estás escuchando, a que esa fidelidad también sea recíproca para con tu Dios. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. Iglesia, muchas gracias nuevamente por conectarse a esta transmisión. Para nosotros es un deleite el poder venir, el poder hablar, el poder exponer la palabra del Altísimo, el poder reflexionar en ella y poder saber y dar a conocer que tenemos a un Dios fiel, que tenemos a un Dios grande, en fidelidad, en amor. Aleluya, Dios te bendiga, Dios te guarde.